Video sobre las estructuras del DNA, RNA y sus formas A, B y Z. A través de los años nos hemos preguntado dónde se encuentra la información genética que transmitimos de generación en generación, como en esta familia, por ejemplo. Pero, ¿dónde se encuentra toda esa información que conforma a cada uno de nosotros? La respuesta ahora es más sencilla, en el DNA. Ahora, conozcamos un poco más de él y su estructura. Para esto, debemos retroceder en el tiempo y ubicarnos en el estado fetal, pero debemos hacernos aún más pequeños. Lleguemos a las células cutáneas y adentrémonos en ellas, hasta llegar al núcleo. Podemos ver la molécula de DNA. Para comprenderla, debemos saber que está conformada por bases nitrogenadas, en donde es claro distinguir dos grupos. Las bases púricas, que llevan ese nombre porque derivan de la purina estructuralmente hablando. Como se muestra en la imagen, en este grupo identificamos a adenina y guanina. Por otro lado, tenemos a las pirimídicas, nombradas así porque derivan de la pirimidina, encontrando aquí citosina, timina y uracilo. Este último forma parte del RNA, sustituyendo a la timina. Otra molécula que constituye al DNA y RNA es la ribosa, y mediante la formación de un enlace glucosídico, la base nitrogenada se une a la hora desoxirribosa. Por último, tenemos al grupo ácido fosfórico, que se une al carbono 5 de la desoxirribosa, mediante un enlace fosfoéster, formando un adenosín monofosfato o AMP. De este modo, se forma un nucleósido y un nucleótido, donde la única diferencia entre ellos es el grupo fosfato que se encuentra formando el nucleótido, que es la unidad fundamental de los ácidos nucleicos. Aumentemos un poco más la complejidad y comencemos con la polimerización de nuestra molécula. Vayamos agregando nucleótidos de forma que obtengamos una estructura lineal, y es aquí donde aparece un enlace fosfodiéster, es decir, la unión de dos grupos fosfato a una desoxirribosa. Esto ocurre entre el grupo fosfato y la desoxirribosa contigua. Como se ve en los círculos azules, este conjunto se llama estructura primaria del DNA. Y ahora, ¿qué ocurre con el RNA? Él, al igual que el DNA, tiene una estructura primaria, con la diferencia que reemplaza la timina por uracilo, e igual se polimeriza por enlaces fosfodiéster. Como sabemos ahora, el DNA es una estructura de doble hélice, así que una vez que tenemos nuestra estructura primaria, pasamos a la secundaria, la cual es la interacción con una segunda hebra, que por complementariedad se unirá a la forma antiparalela a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Observemos la imagen. Nuestra primera hebra será la que va de adenina a guanina, y la segunda hebra la que va de citosina a timina. Nuestras bases nitrogenadas se unen adenina con timina y citosina con guanina. Así, para cumplir con esta complementariedad, nuestra segunda hebra se encontrará de manera contraria o antiparalela a la primera, como la indican las fechas de la imagen. ¿Y cómo se estabiliza? Entre las bases nitrogenadas existen puentes de hidrógeno, que pueden ser definidos como la fuerza atractiva entre un átomo electronegativo, como el nitrógeno y el oxígeno, con un átomo de hidrógeno. También existen fuerzas más débiles que los puentes de hidrógeno, que son las fuerzas de Van der Waals, que se dan entre base y base con el fin de conferirle estabilidad a la molécula. Entonces así obtenemos la estructura secundaria, donde es posible distinguir un surco mayor y uno menor. Al surco mayor podremos ubicarlo como la parte más ancha de la hélice. Como se puede ver en la imagen, las bandas naranjas están más separadas, y en el surco menor estas bandas se ven más juntas. Si hacemos una amplificación de estas, podemos observar que los surcos están delimitados por enlaces glucosídicos de la interacción de una base con otra. Ahora continuamos con más. El ADN, al ser una doble hélice enrollada en condiciones fisiológicas determinadas, se puede encontrar en diferentes formas. Las más representativas es la forma A, la forma B y la forma Z. Comencemos con la estructura B, de tamaño intermedio o estándar. Se le conoce también como forma hidratada, con un 92% de humedad relativa. Diámetro de la hélice de 2.37 nanómetros. Longitud de vuelta de la hélice de 3.4 nanómetros. Inclinación casi perpendicular y sentido. La distancia entre pares de bases es de 0.34 nanómetros. Pares de bases por vueltas 10. Los surcos comprenden de 240 grados en el mayor y 120 grados en el menor. El ADN-A
es un tipo estructural de ADN que aparece en condiciones de humedad y escasa. Menor temperatura, es decir, una forma deshidratada. Estructura y tamaño ancho respecto a la forma B. Su diámetro de hélice es de 2.55 nanómetros. Longitud de vuelta de hélice de 2.53 y con una gran inclinación. La distancia entre los pares de bases es de 0.23 nanómetros. Pares de bases por vuelta igual a 11. El surco mayor es estrecho y profundo. El surco menor es amplio y menos profundo respecto a la forma B. La forma Z tiene un sentido de giro-levógiro. El tamaño y la forma es estrecho y largo respecto a la forma B. El diámetro de hélice es de 1.84. La longitud de vuelta de hélice es de 4.56 nanómetros, inclinación intermedia, debido a que la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato sigue un curso en zigzag. Requiere una concentración de cationes superior a la forma B. Los grupos fosfato se encuentran más cerca entre ellos que la forma B. La conformación Z está favorecida por un elevado contenido en guanina y citosina. Las secuencias de ADN pueden pasar de la forma B hacia la forma Z y viceversa. La distancia entre bases es de 0.38 nanómetros. Pares de base por vuelta son 12. El surco mayor es más plano y el surco menor estrecho y profundo. La formación de ADN Z se produce durante la transcripción de genes. El ARN de doble cadena puede adoptar una conformación Z. Gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido ilustrativo y educativo para ustedes.